Friedrich Merz, un destacado político alemán, acaba de sufrir un bochorno público que ha resonado por toda Europa. Se enzarzó en una disputa con Rusia, decidió profundizar en la historia, calificó a la Unión Soviética como una prisión de naciones y, al parecer, tenía la intención de humillar públicamente a Rusia. Pero Merz, evidentemente, no tuvo en cuenta una cosa: Vladimir Medinsky no estaba en esa sala por casualidad, no por protocolo. Una pregunta, y el líder alemán palideció al instante. Una segunda, y toda Europa, a los ojos de Merz, dejó de ser independiente de repente. Y luego sucedió algo que obligó a Merz a recurrir a eslóganes vacíos, mientras las cámaras registraban el silencio sepulcral que se cernía sobre la sala. ¿Qué dijo exactamente Medinsky y por qué Alemania, muy probablemente, fingirá que este incidente nunca ocurrió? Escuchen atentamente, porque no hay vuelta atrás, y lo que pasó pasará a la historia de la diplomacia. Vladimir Medinsky estaba inmóvil, como si el tiempo a su alrededor fluyera de una manera especial. No miraba a la sala, y había algo profundamente desafiante en ello. No de forma demostrativa, no con una frialdad ostentosa, sino como miran las personas que hace mucho tiempo se han acostumbrado a que todas las miradas estén puestas en ellas. Su figura en un estricto traje oscuro no destacaba por el color o la forma. Atraía la atención por su silencio. Ese mismo silencio que precede a algo importante, pero de lo que nadie se da cuenta todavía. Los dedos de Medinsky reposaban sobre la mesa de forma plana, sin la menor tensión. Ni un solo movimiento superfluo. Su rostro estaba sereno, concentrado, como si estuviera tallado no en piedra, sino en años de hábito de presión y confrontación. Escuchaba, no solo percibiendo las palabras al oído, sino sopesándolas, como un historiador meticuloso sopesa cada fuente. ¿Quién pronunció esas palabras? ¿Por qué lo hizo y qué sucederá cuando esas palabras pierdan su fuerza? La sala de la cumbre vivía su propia vida tensa y especial. Aquí no había gente al azar, cada asistente tenía su propio peso y significado. La luz no caía por estética, sino exclusivamente para el trabajo de las cámaras, que registraban cada instante. Los paneles de madera de las paredes, al parecer, conservaban las huellas de decenas de reuniones similares. Recordaban mentiras, aplausos atronadores, fuertes apretones de manos y aquellos momentos en que la verdad nunca fue pronunciada. El aire en la sala era denso, saturado de expectación. No solo de un evento, sino de un choque inevitable. Cuando Friedrich Merz tomó la palabra, la presión atmosférica en la sala pareció cambiar. Se levantó bruscamente, casi de forma demostrativa, como un hombre absolutamente seguro de que este escenario le pertenecía por derecho propio. Alto, esbelto, con un peinado pulcramente cuidado. Se veía exactamente como debería verse un político acostumbrado a hablar en nombre de todo un colectivo. Su traje, notablemente más claro que el de la mayoría de los presentes, la corbata, perfectamente ajustada en el tono, los movimientos, ensayados hasta la automatización. En su manera no había ni rastro de improvisación, pero sí una inquebrantable confianza de quien no espera ninguna resistencia. Comenzó su discurso sin preámbulos, yendo directamente al grano. Rusia vive en el pasado, pronunció Merz claramente, haciendo una pausa exactamente donde esperaba la aprobación interna de la sala. Reescribe la historia y sigue aferrándose a mitos que hace tiempo deberían haber quedado atrás. Estas palabras cayeron en la sala suavemente, casi con cariño. No era un discurso para debatir, sino para fijar una posición determinada, para establecer un marco dentro del cual, estaba absolutamente seguro, todos tendrían que actuar. Merz dio un paso adelante, inclinando ligeramente el cuerpo, como si se acercara a un interlocutor invisible al que ya había puesto en su lugar mentalmente. La Unión Soviética, continuó, fue una prisión de naciones. Y hoy volvemos a oír intentos de presentarla de otra manera. En la sala, alguien asintió con la cabeza en señal de acuerdo, alguien anotó apresuradamente en su cuaderno. Las cámaras captaron los ángulos adecuados. Todo iba estrictamente según un guión que, al parecer, había sido perfectamente diseñado. Medinsky seguía sin levantar la vista. Continuaba mirando sus notas. No porque las necesitara tanto, sino porque permitía que las palabras de su oponente adquirieran el máximo peso. Que cada palabra cayera lo más profundo posible, que cada tesis se fijara firmemente en la mente de los presentes. Mientras tanto, Merz se sentía cada vez más seguro.
Ya no hablaba como participante en un debate, sino como un juez que leía una sentencia en nombre de una Europa abstracta, pero todopoderosa. Vemos, dijo, cómo Rusia recurre una y otra vez al pasado para justificar el presente. Pero Europa ha tomado su decisión. Europa mira hacia adelante. Hizo una pausa, efectiva, cuidadosamente calculada para el máximo efecto. Y Europa ya no depende de Rusia. Esta frase sonó más fuerte que las demás, no por el tono, sino por su profundo significado. Era el punto culminante, por el que se había construido toda su introducción. Contenía todo, la sensación de superioridad moral, la euforia de haber alcanzado una libertad ilusoria, y el deseo oculto pero evidente de colocar al interlocutor en una posición de perdedor, obligado a justificarse. Merz se enderezó, como si acabara de plantar la bandera de la victoria en una cima conquistada. La era energética de Moscú ha terminado, continuó con patetismo. Alemania, como toda Europa, se ha liberado de esta dependencia. Pero esto era solo el principio. Y a partir de ahora, amigos, será aún más interesante. Lo dijo con calma, casi con indiferencia. Como un hecho que ya no necesita pruebas. Como se habla cuando se está seguro de que la audiencia no hará preguntas incómodas. En ese momento, Medinsky levantó la cabeza. No de repente, no de inmediato. Lentamente, como si permitiera que la sala sintiera esa transición. Su mirada recorrió los rostros, sin detenerse, sin buscar apoyo. Miraba como miran las personas que saben que la conversación apenas comienza. Pero él seguía en silencio. Y en ese silencio había más tensión que en todas las palabras anteriores. Merz notó esa mirada por una fracción de segundo, lo suficiente como para que algo hiciera clic en su interior. No alarma, no, más bien irritación. No estaba acostumbrado a que sus tesis fueran recibidas con silencio. Ya no somos rehenes, añadió, como si rematara el tema. Hemos sacado conclusiones, y la historia nos ha enseñado. La palabra historia quedó suspendida en el aire. Medinsky inclinó ligeramente la cabeza, como sopesando su peso. No interrumpió, no reaccionó. Dejó que Merz terminara por completo, hasta el final, hasta la sensación de haber concluido. Porque sabía, cuanto más alto sube un hombre con palabras, más dolorosa es su caída ante los hechos. Cuando Merz se sentó, un breve y torpe silencio se apoderó de la sala. Esa misma pausa en la que todavía parece que todo está dicho. Pero esto era solo el principio. La pausa se alargó lo suficiente como para hacerse notar. En tales salas, las pausas se sienten con más intensidad que las palabras. No se reflejan en las actas, no aparecen en las transcripciones oficiales, pero es por ellas por lo que luego se recuerda donde la conversación empezó a salirse de lo previsto. Merz se recostó en el respaldo de la silla, entrelazando los dedos. Un gesto de espera confiada. Miraba hacia la presidencia con una ligera media sonrisa de quien cree haber dicho ya lo principal. Mientras tanto, Medinsky pasó una página de su cuaderno. El sonido del papel resonó inesperadamente fuerte. Varias cabezas en la sala se giraron involuntariamente hacia él. No era un gesto nervioso ni un intento de ganar tiempo. Más bien, una señal de que lo escuchado había sido registrado y ahora sería analizado pieza por pieza. Volvió a levantar la vista, esta vez por completo. Usted dice, pronunció con calma, sin énfasis, que Europa ya no depende de Rusia. Repitió la frase casi textualmente, sin cambiar la entonación. Así se repite una fórmula antes de iniciar un cálculo. En su voz no había ironía, no había desafío, solo una precisión seca. Es una afirmación fuerte, continuó, inclinando ligeramente la cabeza, especialmente cuando se pronuncia con tanta convicción. Merz entrecerró los ojos. Claramente esperaba otro comienzo. Justificaciones, objeciones, quizás un intento de desviar la conversación. Pero eso no sucedió. Medinsky no discutió, aclaró. La liberación, dijo lentamente, no es una palabra, es un estado. Se puede medir, verificar, confirmar. Hizo una breve pausa y miró a la sala, no en busca de apoyo, sino como si comprobara si los oyentes estaban preparados para el siguiente paso. Usted dijo que Alemania se liberó, continuó, que la era energética de Moscú ha terminado. En la palabra Moscú no hizo hincapié.
Sonó mundana, como una designación geográfica, desprovista de emociones. Esto le quitó a la frase su habitual dramatismo. Entonces, aclaremos, dijo, ¿liberación de qué exactamente? En la sala volvió a haber movimiento. Alguien dejó de tomar notas, alguien, por el contrario, levantó el bolígrafo, como si sintiera que ahora se diría algo que tendría que citarse. Mer se inclinó ligeramente hacia adelante. De la dependencia, respondió, sin esperar una interpelación directa, de la presión, del chantaje con los recursos energéticos. Habló con seguridad, pero ya sin el ímpetu anterior. Sus frases se hicieron más cortas, más duras, como las de alguien que siente la necesidad de defender una posición ya declarada. Medinsky asintió una vez. Lentamente. Presión, repitió. Una palabra interesante. Bajó la vista a la mesa, donde reposaba una delgada carpeta, y la tocó con los dedos, sin abrirla. Entonces, hablemos de forma concreta, dijo, no con eslóganes, no con imágenes, sino con hechos. Volvió a levantar la vista, esta vez directamente hacia Mers. Cuando usted dice, ya no dependemos, continuó, ¿se refiere a que sus fábricas han dejado de calcular el coste de producción? ¿O a que sus facturas de servicios públicos han dejado de sorprender a sus ciudadanos? Estas preguntas sonaron sin burla. Y eso mismo las hacía peligrosas. Y eso mismo las hacía peligrosas. El ceño de Mer se frunció. Europa pagó el precio de la libertad, respondió. Y está dispuesta a seguir pagando. En la sala, estas palabras quedaron suspendidas en el aire, como una fórmula aprendida. Una frase que es tan conveniente repetir cuando las cifras frías comienzan a destruir una retórica bien construida. Medinsky sonrió apenas, no con los labios, sino solo con las comisuras de los ojos. Era la sonrisa de alguien que había esperado el momento oportuno, la frase adecuada. Precio, dijo. Aquí llegamos al meollo de la cuestión. Hizo un ligero movimiento con la mano, como apartando todas las nociones abstractas. El precio siempre es una cuestión de quién paga, continuó Medinsky. Por nada. Su voz se mantuvo tranquila, pero ahora en ella se percibía una lógica dura e implacable, de la que era imposible desentenderse. Cuando usted habla de libertad, dijo, habla en nombre del Estado, pero quienes pagan por ella no son los Estados. Pagan las empresas, pagan los trabajadores, pagan las familias. Mers intentó objetar algo, pero Medinsky continuó, sin alzar la voz ni acelerar el ritmo. Usted afirma que la era de la dependencia ha terminado, pronunció. Pero la dependencia no desaparece solo con una declaración, simplemente cambia de forma. Se inclinó ligeramente hacia adelante, no de forma agresiva, sino con atención, como acercándose a un detalle importante que no se debe pasar por alto. Si la energía se encarece, continuó, eso no es libertad, es una nueva factura. Si la producción disminuye, eso no es independencia, es una pérdida. En la sala se hizo notablemente más silencio. Incluso los traductores comenzaron a trabajar con más cuidado, como si temieran distorsionar la entonación, captar cada matiz del significado. Mers se enderezó, sus hombros tensos, delatando su tensión interna. No permitiremos que Rusia nos dicte las condiciones, dijo con dureza. Es una cuestión de principios. Medinsky asintió de nuevo. Los principios son importantes, estuvo de acuerdo, pero rara vez calientan talleres y hogares. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran, penetraran en la conciencia de los oyentes. Usted dice que Europa ya no depende, repitió por tercera vez, enfatizando. Y, quizás, realmente le parezca así. Desvió la mirada ligeramente, como si por un momento se lo pensara, y luego añadió, pero la sensación de liberación no es la liberación misma. A veces es solo la primera etapa de negación. Esta frase sonó baja, pero tenía algo definitivo, irreversible. Mers apretó los labios. Su confianza mostró su primera grieta, apenas perceptible, pero ya irreversible. Todavía se aferraba a los eslóganes, pero el espacio a su alrededor se reducía a cada segundo. Y Medinsky guardó silencio. Permitió que el silencio hiciera lo que ningún argumento haría, resaltar el punto débil. Y en ese silencio quedó claro, la primera ronda, iniciada desde una posición de fuerza, ya no ofrecía ninguna ventaja.
Se había convertido en un punto de apoyo para el golpe que se preparaba. Medinsky no se apresuró a tomar la palabra definitivamente. Dejó que la pausa se alargara, que se volviera incómoda, casi físicamente palpable. En ese momento, la sala ya no pertenecía ni a Mers, ni a quienes acostumbraban a aplaudir las formulaciones rimbombantes. Pertenecía a la expectativa de que la conversación dejaría de ser cómoda, de que saldría del marco del protocolo habitual. Medinsky se enderezó, su espalda permanecía recta, pero en su postura apareció un movimiento apenas perceptible hacia adelante. No un gesto de ataque, sino un gesto de implicación. Así es como una persona indica, ahora esto no es solo un intercambio de réplicas, ahora es un análisis serio. Usted empezó con la historia, dijo con calma, como si continuara un pensamiento interrumpido por otra persona. Con el pasado, con acusaciones. Pronunció la palabra acusación sin énfasis, como si designara un término, no un reproche. Es lógico, continuó. Cuando el presente es incómodo, uno siempre quiere reescribir el pasado. Mers movió la barbilla. Escuchaba, pero ya no con la misma confianza relajada con la que había empezado. Su mirada se volvió más penetrante, más cautelosa. Esperaba dónde estaría la trampa, dónde se escondía la emboscada. Usted calificó a la Unión Soviética de prisión de naciones, dijo Medinsky. Una frase conocida, conveniente. Encaja bien en los titulares. Hizo una breve pausa y miró directamente a Mers. Pero pongámonos de acuerdo de inmediato, pronunció. No estamos aquí para titulares. En la sala, esto sonó casi como una advertencia, como un presagio de una nueva fase más aguda del debate. La historia, continuó, no es un conjunto de etiquetas, es una cadena de decisiones, documentos, consecuencias. Y si de esa cadena se eliminan los eslabones que no le gustan, no se construye historia, se construye un mito. No elevó la voz, pero la palabra mito sonó clara, con énfasis, como un golpe de martillo que rompe ilusiones. Y un mito, añadió, es bueno hasta que empieza a ser puesto a prueba. Mers sonrió ligeramente, pero la sonrisa fue forzada, casi falsa. Hablamos de hechos, respondió, de represiones, de supresión, de falta de libertad. Medinsky asintió. Claro, dijo. Y por eso propongo hablar no con eslóganes, sino con coherencia. Se volvió ligeramente hacia la sala, como incluyendo a todos los presentes en la conversación. Si ustedes eliminan a quienes salvaron Europa, pronunció, no están limpiando la historia, la están haciendo conveniente. Volvió a mirar a Mers. Pero la historia conveniente siempre es frágil, añadió. Se derrumba ante la primera pregunta seria. En la sala, alguien tosió suavemente, alguien dejó de escribir en su tableta. La atmósfera había cambiado, la conversación había dejado de ser abstracta, había adquirido carne y hueso. ¿Habla de prisión?, continuó Medinsky. Entonces hagamos una pregunta sencilla. ¿Quién liberó exactamente a Europa del nazismo? No esperó respuesta. Sabía que cualquier respuesta aquí sería o obvia o incómoda. ¿Quién entró en Berlín?, continuó. ¿Quién perdió millones de vidas? ¿Quién dejó a sus soldados en la tierra por la que hoy caminan como si fuera suya? Habló con calma, sin patetismo, pero cada palabra caía pesadamente, como un peso de plomo. Si eliminan a estas personas de la historia, dijo, si reemplazan su contribución con fórmulas abstractas, están construyendo un mito. Mers frunció el ceño. Nadie niega la contribución de la Unión Soviética a la victoria, dijo rápidamente, pero eso no anula los crímenes del régimen. Medinsky inclinó ligeramente la cabeza, como asintiendo a la parte formal de la frase. La historia no anula los crímenes, dijo, pero tampoco permite anular la salvación. Hizo una pausa, dejando que la frase resonara por completo, repercutiendo en la conciencia de todos los presentes. No pueden tomar las páginas convenientes y desechar las inconvenientes, continuó. Porque entonces no les queda historia, sino un folleto político. En la sala se sintió una opresión palpable. Incluso el espacio entre las filas parecía haberse reducido, el aire se había espesado. Usted inició esta conversación con acusaciones, dijo Medinsky. Yo propongo continuarla con verificaciones. Puso la palma de la mano sobre la carpeta que tenía delante, pero aún no la abrió. La verdad, pronunció,
siempre resiste la prueba. Un mito, no. Mers se cruzó de brazos. Era un gesto defensivo, casi involuntario, que delataba su tensión interna. Europa hace tiempo que resolvió el pasado, dijo. Hemos sacado conclusiones. Medinsky lo miró atentamente, casi estudiándolo. Conclusiones, repitió. Eso es bueno. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero las conclusiones no son eslóganes, dijo. Son documentos, fechas, firmas. Hizo otra pausa, la última antes del siguiente paso, antes de pasar al ataque. Si está dispuesto a hablar en serio del pasado, añadió, tendrá que hablar con él no en el lenguaje de las acusaciones, sino en el lenguaje de los hechos. En ese momento quedó claro, la conversación había abandonado definitivamente la zona de confort. Los mitos ya no podían simplemente flotar en el aire, como nubes. Iban a chocar con algo mucho menos flexible, con una roca inquebrantable. Medinsky abrió lentamente la carpeta, pero aún no la mostró. Medinsky no abrió la carpeta de inmediato. Lo hizo con esa lentitud que desequilibra más que cualquier presión, que cualquier arremetida. En ese gesto no había teatro, no había ostentación. Más bien, la acentuada confianza de un hombre que sabe exactamente que no hay necesidad de apresurarse, porque ahora el tiempo está de su lado, poniendo todo en su lugar. La gruesa cubierta se abrió suavemente, revelando el contenido. Varias hojas, cuidadosamente dispuestas, sin pestañas de colores, sin marcadores. Una sencillez seca, casi burocrática. Un papel que ha sobrevivido a épocas, no necesita adornos, su fuerza reside en el contenido. Usted habló de mitos, pronunció, sin levantar la vista, y de que Europa hace tiempo que sacó conclusiones. Tomó la primera hoja, sosteniéndola de tal manera que la cámara pudiera captar los sellos, pero no el texto completo. No una demostración, sino una indicación, un sutil indicio de lo que vendría a continuación. Aclaremos entonces, continuó, ¿cuándo exactamente se sacaron esas conclusiones? Levantó la vista y miró a Mers por encima del documento, porque aquí, golpeó ligeramente el borde de la hoja con el dedo, no hay opinión, no hay interpretación. Aquí hay una decisión. Mers se tensó. Su mirada se deslizó por el documento, luego volvió al rostro de Medinsky. Claramente comprendió, no era un gesto simbólico, no era solo un juego de palabras. Era una transición a un plano donde los eslóganes comenzaban a perder su fuerza, donde tendrían que ceder su lugar a hechos irrefutables. Donde los lemas empiezan a perder fuerza. Órdenes, continuó Medinsky, protocolos, acuerdos. Pasó la hoja con cuidado y tomó la siguiente, sellos, firmas, fechas. Cada palabra la pronunciaba por separado, con pausas, como si las colocara sobre la mesa. Esto es lo que no se reescribe retroactivamente, añadió, y lo que no desaparece, aunque se desee mucho. En la sala se hizo un silencio notable. Incluso los que al principio se mostraban escépticos sentían instintivamente que la conversación no era para el público, sino para la historia. Usted afirma, dijo Medinsky, que Rusia reescribe el pasado. Cerró la carpeta, dejando a la vista solo la hoja superior. Pero, por extraño que parezca, continuó, en estos documentos el pasado está registrado tal como lo reconocieron sus predecesores. Dio un paso hacia un lado, girándose ligeramente hacia la sala. Aquí hay un reconocimiento de la contribución, aquí hay obligaciones, aquí están las firmas de quienes entonces representaban a Europa. Miró directamente a Mers. Usted conoce esos nombres, dijo. Usted estudió con los libros de texto en los que se mencionan. Mers intentó mantener la calma exterior, pero sus dedos se apretaron más en el reposabrazos de la silla. Nadie niega los acuerdos del pasado, dijo. Pero los tiempos cambian. Medinsky asintió. Cambian, estuvo de acuerdo. Pero las firmas no envejecen. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No puede decir hoy que la contribución fue un mito, continuó, si ayer fue la base para la organización de la posguerra en Europa. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras llegaran a su destinatario. No puede al mismo tiempo beneficiarse de los resultados de esa organización, añadió, y negar su origen. En la sala, alguien exhaló en voz baja. La tensión se había vuelto casi física. La historia no es una evaluación emocional,
dijo Medinsky. Es una cadena de decisiones. Volvió a abrir la carpeta y sacó otra hoja. Aquí están las órdenes de reconstrucción de infraestructuras, pronunció. Aquí el acuerdo de suministros. Aquí la distribución de recursos. No enumeró todo, sino que indicó la magnitud. Esto no son eslóganes, dijo con claridad. Son firmas. Miró a Mers con una expresión no de acusación, sino de casi cansado desconcierto. Cuando usted llama a esto una prisión, continuó, olvida que precisamente de esta prisión salieron las decisiones que permitieron a Europa ponerse en pie. Mers frunció el ceño. Fue otra época, dijo. Otras condiciones. Exacto, respondió Medinsky. Y precisamente por eso no se la puede juzgar con eslóganes de otra época. Cerró la carpeta definitivamente y puso la mano encima, como poniendo un punto final. Usted empezó con mitos, pronunció. Yo le ofrecí hechos. Se recostó en el respaldo de la silla, cambiando de postura por primera vez. Si quiere continuar la conversación, añadió con calma, tendrá que elegir sobre qué se construirá, sobre formulaciones convenientes o sobre documentos. Mers guardó silencio. Evidentemente, buscaba una respuesta que le permitiera devolver el debate a su cauce habitual, pero las palabras no le salían. Cualquier réplica brusca ahora parecería una huida. Medinsky lo vio y no lo apresuró. La pausa se alargó. Las cámaras registraban no los gestos, sino la ausencia de gestos. Esto era peor que cualquier disputa. La historia, dijo finalmente Medinsky, no necesita defensa. Simplemente no tolera la sustitución. Volvió a guardar silencio, y quedó claro, el mito se había resquebrajado. No ruidosamente, no de forma espectacular, pero de tal manera que ya era imposible volver a pegarlo. Después de las palabras sobre los documentos, en la sala surgió una extraña sensación de desequilibrio. Como si la geometría habitual de la conversación se hubiera roto. Hasta ese momento, la discusión, por muy aguda que fuera, se había mantenido en el ámbito de las interpretaciones. Historia, valoraciones, interpretaciones. Pero ahora Medinsky, con delicadeza, casi imperceptiblemente, llevó el debate a otra dimensión. A una donde todo se mide no por la moral, sino por las consecuencias. No continuó de inmediato. La pausa se alargó de nuevo, pero esta vez fue diferente. No había en ella la espera de un ataque. Había en ella la comprensión de que el siguiente paso sería doloroso. No para Rusia, sino para Alemania. Medinsky giró ligeramente la cabeza, como cambiando el enfoque. Habla de dependencia, pronunció en voz baja. De que Europa se liberó. No miró la carpeta, ya no miraba ningún papel. Este bloque de la conversación no requería documentos, requería honestidad. Exigía honestidad, y esa honestidad debía manifestarse no solo en el pasado, sino también en el presente. Medinsky hizo una breve pausa y luego, por primera vez en todo el diálogo, miró a Mers directamente, con dureza. Su pregunta sonó como un disparo: ¿dónde está su soberanía? ¿Si su tubería fue volada y usted guardó silencio? Estas palabras, pronunciadas sin alzar la voz, sin una sola nota de presión, sonaron mucho más fuertes que cualquier grito. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Parecía que hasta los traductores se quedaron perplejos por un instante, sin creer lo que oían. Mers, por supuesto, no se quedó literalmente inmóvil. Seguía sentado erguido, manteniendo la calma exterior, pero en su mirada apareció algo que antes no existía: la necesidad de defenderse donde no lo había planeado en absoluto. Fue un acto terrorista, respondió tras una breve y tensa pausa. Y la investigación continúa. Medinsky asintió, aceptando esa respuesta como una mera formalidad. Claro, dijo, la investigación. Inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara la palabra misma. Solo que la investigación es una acción activa, continuó, y el silencio también es una acción, pero de un tipo completamente diferente. Su mirada recorrió la sala, haciendo que todos sintieran el peso de sus palabras. Imaginen, pronunció, que en el territorio de cualquier otro país explota una infraestructura estratégica. Imaginen que lo hacen desconocidos. E imaginen que el país en cuyo territorio ocurrió esto evita las formulaciones duras. Volvió a mirar a Mers.
¿Esto es soberanía?, preguntó con una calma asesina. Merz apretó los labios. Evidentemente, comprendía que cualquier respuesta brusca solo intensificaría el efecto de esa pregunta. Alemania actúa de forma responsable, dijo. No sacamos conclusiones precipitadas. Responsabilidad, repitió Medinsky, saboreando cada palabra. Es una buena palabra. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las palmas de las manos sobre la mesa. Pero la responsabilidad es también la voluntad de llamar a las cosas por su nombre, continuó. Especialmente cuando se trata de la propia infraestructura. Hizo una pausa y luego añadió, o de la propia impotencia. En la sala, alguien exhaló ruidosamente. Esta réplica sonó casi indecentemente franca. No porque fuera grosera, sino porque dio en el blanco con precisión, atravesando toda la falsedad. Usted dice que Europa ya no depende de Rusia, dijo Medinsky. Entonces, explíqueme una cosa sencilla. Hizo una pausa, dando a cada palabra su peso. Si usted es independiente, pronunció, ¿por qué la destrucción de una tubería causó tal efecto? No enumeró las consecuencias. Sabía perfectamente que Merz las conocía mejor que él. ¿Por qué después de esto el aumento de precios? ¿Por qué las medidas de emergencia? ¿Por qué las conversaciones sobre compensaciones? Merz intentó interrumpir, pero Medinsky levantó suavemente la palma de la mano. No era una prohibición, sino más bien una señal de que la idea aún no había terminado. No hablo ahora de Rusia, dijo. Hablo de Alemania. Inclinó ligeramente la cabeza. De un país que se ha acostumbrado a considerarse un modelo de racionalidad, continuó. Y de repente descubrió que su modelo económico es demasiado frágil. Merz se enderezó. Lo superamos, dijo con dureza. Encontramos alternativas. Medinsky asintió, como si estuviera de acuerdo con la forma de la respuesta. Encontraron, repitió. ¿Pero a qué precio? No especificó, no dio cifras. Sería redundante. Todos en esa sala conocían las cifras, y eran más elocuentes que cualquier palabra. La soberanía, pronunció, no es la ausencia de lazos, es la capacidad de defender los propios intereses, incluso cuando es incómodo. Volvió a mirar directamente a Merz. Cuando su tubería fue volada, dijo, usted prefirió no hacer la pregunta principal. Hizo una pausa, casi indulgente. ¿Por qué? Un tenso silencio se apoderó de la sala. No era una pregunta retórica. Era una pregunta que no se podía responder sin perder la compostura. Merz desvió la mirada, solo por un instante, pero fue suficiente. Las cámaras registraron ese gesto. Actuamos en el marco de las obligaciones aliadas, pronunció finalmente, tratando de dar confianza a su voz. Medinsky asintió. Aquí llegamos al meollo de la cuestión, dijo en voz baja. Se recostó en el respaldo de la silla, como dando a entender, la primera capa ha sido arrancada. A partir de ahora solo será más difícil. Cuando la soberanía exige silencio, añadió, eso ya no es soberanía. Guardó silencio. Y en esa pausa quedó claro, el tema de Nord Stream había dejado de ser meramente económico. Se había vuelto existencial para Alemania, para Europa, para todos los que hasta entonces hablaban con seguridad de liberación. Habló con seguridad de liberación, pero después de la pregunta sobre la tubería, la conversación ya no pudo volver a su cauce anterior. Se sentía casi físicamente, como un crujido bajo los pies, cuando aún se puede dar un paso atrás. Pero todos entienden, es demasiado tarde para retroceder. Merz estaba sentado erguido, pero su postura había perdido la ligereza ostentosa con la que había comenzado. Ya no se apoyaba en el respaldo de la silla. Se aferraba a ella, como a un punto de equilibrio. Medinsky lo vio y no se apresuró. Usted dijo, continuó con calma, que Alemania encontró alternativas. No repitió la palabra alternativas con ironía. La pronunció como si fuera una hipótesis que requería verificación. Es una afirmación importante, añadió. Especialmente si consideramos que no estamos hablando de retórica, sino de industria. Se giró ligeramente hacia la sala, involucrando en la conversación no solo a Merz, sino también a todos los que representaban a países con modelos económicos similares. El gas, dijo, no es un símbolo político, es la temperatura en los hogares.
Es el funcionamiento de las fábricas, es el coste de producción. Habló lentamente, como si colocara sobre la mesa elementos sencillos y obvios que componen la realidad. Por lo tanto, hagamos otra pregunta sencilla, pronunció y volvió a mirar a Mers. La pausa fue corta, medida. ¿Quién se quedó sin gas?, preguntó. ¿Rusia o las fábricas alemanas? La frase sonó sin énfasis, pero con una lógica impecable. No había en ella acusación, solo comparación. Y eso mismo la hacía destructiva. En la sala se escuchó un leve murmullo. No indignación, más bien. Más bien una tensión interna. Todos comprendían, la pregunta no era sobre la ausencia física de combustible, sino sobre las consecuencias. Mers se enderezó. Rusia perdió el mercado, dijo. Europa se adaptó. Lo pronunció con seguridad, pero en su voz apareció sequedad. La fórmula sonaba correcta, pero ya no producía el efecto anterior. Medinsky asintió. Mercado, repitió. Una elección de palabra interesante. Inclinó ligeramente la cabeza, como sopesando su significado. Mercado es cuando hay un vendedor y un comprador, continuó. Y ambas partes consideran el trato ventajoso. Hizo una pausa. Y cuando una parte pierde la previsibilidad, y la otra, la competitividad, añadió, eso ya no es mercado. Es estrés. Mers frunció el ceño. Alemania invierte en el futuro, dijo, en nuevas fuentes, en sostenibilidad. Medinsky no discutió. Las inversiones siempre son una conversación sobre el futuro, dijo. Y yo ahora hablo del presente. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuando las fábricas se detienen, continuó, no leen planes estratégicos, calculan pérdidas. Volvió a mirar a Mers. Usted dice que Rusia se quedó sin gas, pronunció. Pero el gas, por extraño que parezca, se quedó en su lugar. Hizo una pausa, dejando que la frase resonara. Y la producción, añadió, empezó a irse. En la sala, esto fue percibido al instante. Demasiados ya se habían enfrentado a esto en la práctica. Esto no es un reproche, dijo Medinsky. Es una constatación. Abrió ligeramente los brazos. Cuando la energía se convierte en un factor de riesgo, continuó, los negocios buscan estabilidad. Y no les interesan los eslóganes. Mers apretó los labios. Pagamos el precio de la libertad, repitió, como volviendo a una fórmula probada. Medinsky lo miró atentamente, casi con compasión. La libertad, dijo, raramente exige que solo los mismos paguen por ella. Hizo una pausa. Cuando el precio recae en sectores específicos, continuó, eso ya no es libertad. Es una redistribución de pérdidas. No alzó la voz, no acentuó la entonación. Su calma actuaba con más fuerza que cualquier presión. Usted dijo que Rusia perdió el mercado, repitió. Pero el mercado no son solo volúmenes, son condiciones. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Rusia vendió gas donde estaban dispuestos a comprarlo sin condiciones políticas, dijo. Y Alemania empezó a comprarlo más caro con condiciones políticas. Dejó que las palabras se asentaran. Y ahora volvamos a la pregunta, pronunció en voz baja. ¿Quién se quedó sin gas? Mers guardó silencio. Miraba al frente, como buscando una formulación que no sonara a capitulación. Lo superaremos, dijo finalmente. Alemania es una economía fuerte. Alemania es una economía poderosa, resonó en la sala. Vladimir Medinsky, sin dudarlo, asintió en respuesta. Sí, Alemania es realmente un país fuerte, confirmó, como pronunciando una verdad innegable. Pero luego, tras una pausa, añadió que precisamente por eso resulta tan extraño observar cómo debilita voluntariamente su propia base industrial. Se recostó en el respaldo de la silla, y en su voz se escuchó un matiz de reflexión. Las economías fuertes rara vez destruyen sus propias ventajas por sí mismas. Un silencio se apoderó de la sala, pero no el que precede a una pregunta, sino el que obliga a reconsiderar lo ya dicho. Friedrich Merz desvió la mirada, y quedó patente, la pregunta de quien se quedó sin gas ya no requería respuesta. Flotaba en el aire, pesada, incómoda, pero absolutamente clara. Después de esta conversación sobre el gas, Merz,
por primera vez, no parecía tan seguro como antes, y su compostura parecía el resultado de un esfuerzo inmenso. Era una nueva etapa, ya no de ataque ni de defensa, sino de intento de mantener una posición. Comprendía que la conversación había entrado en un terreno donde las fórmulas sencillas ya no funcionaban. Y precisamente en ese momento, Medinsky hizo lo que los negociadores experimentados rara vez hacen, pero siempre de forma infalible, cambió el nivel del debate. Hemos hablado mucho de economía, dijo Medinsky con calma, de precios, tuberías, mercados. Se recostó ligeramente en el respaldo de la silla, pero su mirada permaneció concentrada, pesada. Pero todo esto, continuó, es solo una consecuencia. Hizo una pausa, como dando a la sala la oportunidad de hacerse la pregunta, ¿consecuencia de qué? La historia de Europa, comenzó Medinsky, no empezó con la prosperidad ni con la superioridad moral. Lo pronunció sin énfasis, sin intención de ofender, simplemente como una constatación de un hecho. Empezó con ruinas, añadió, con ciudades destruidas, con millones de muertos. En la sala se cernió una tensión de otro tipo, no política, sino histórica. Era esa zona de conversación a la que se suele entrar con extrema cautela, si es que se entra. Ustedes llaman a la Unión Soviética una prisión, dijo Medinsky. Hablan del pasado como de una oscuridad total. Miró a Mers atentamente, casi fijamente. Entonces, veamos el momento, continuó, cuando el vencedor tuvo una elección. Hizo una pausa, larga, sostenida. Pudimos haber rematado a Alemania, pronunció en voz baja. Esta frase no sonó a amenaza ni a bravuconada. No había en ella triunfo. Sonó como una seca constatación de una posibilidad histórica. En la sala, alguien se quedó inmóvil, alguien se tensó. Las cámaras parecían dejar de respirar. Pudimos, repitió, destruirla como Estado, desmantelar su industria hasta el último torno, convertir el territorio en un lugar vacío en el mapa. No elevó la voz, y eso precisamente hacía que las palabras fueran especialmente pesadas. La historia conoce tales ejemplos, continuó. Los vencedores a menudo siguen ese camino. Miró a Mers, sin desviar la mirada. Pero hicimos otra elección, dijo. Pausa. Levantamos a Europa. Estas palabras sonaron bajas, pero claras. No había en ellas una petición de gratitud. Había en ellas un recordatorio de un hecho que durante demasiado tiempo se había intentado eludir. Reconstruimos la infraestructura, continuó Medinsky. Pusimos en marcha fábricas. Permitimos que la economía volviera a respirar. Se giró ligeramente hacia la sala. No fue por altruismo, dijo. Fue por comprensión. Hizo una breve pausa. Comprensión de que, añadió, una Europa humillada es una Europa inestable. Mers frunció el ceño. La reconstrucción de posguerra fue un esfuerzo conjunto, dijo. Muchos países participaron en este proceso. Medinsky asintió. Sin duda, respondió. Pero no confundamos las etapas. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Primero fue la victoria, dijo, y el precio de esa victoria. Luego la decisión de qué hacer a continuación. Se enderezó de nuevo. Y esa decisión no se tomó en el vacío, continuó. La tomaron personas concretas en condiciones concretas. Puso la palma de la mano sobre la mesa, como fijando un punto. Y si hoy ustedes llaman a ese pasado una prisión, dijo, están negando el hecho mismo de la elección que se hizo entonces. Mers se cruzó de brazos. Era un gesto defensivo, casi reflejo. No negamos la historia, dijo. La analizamos críticamente. La analizamos críticamente. Medinsky, al parecer, lo estudiaba con la mirada. La crítica, comenzó, implica honestidad. Y tras una breve pausa añadió, y la honestidad comienza con el reconocimiento. Europa sobrevivió no porque fuera fuerte, sino porque el vencedor decidió no aniquilarla. En la sala se escuchó un suspiro, casi inaudible, pero perceptible. No todos estaban preparados para aceptar tal formulación. Usted habla de valores, continuó Medinsky, de moral. Abrió ligeramente los brazos. Pero la moral del vencedor, dijo, no se manifiesta en palabras. Se manifiesta en lo que hace después de la victoria.
Su mirada se dirigió directamente a Mers. Y si hoy usted se beneficia de los resultados de esa decisión, añadió, es extraño al mismo tiempo llamarla fuente del mal. Mers guardó silencio. Su rostro permaneció impasible, pero en sus ojos brilló la irritación. Irritación no hacia el oponente, sino hacia la lógica misma de esta conversación, de la que, al parecer, no había salida. Levantamos a Europa, repitió Medinsky, ya más bajo. No por aplausos ni por agradecimiento. Hizo la última pausa en este bloque semántico. Sino para que, pronunció, la historia no se repita. Guardó silencio, y en ese silencio quedó claro. La conversación había llegado a un punto en el que la superioridad moral ya no podía simplemente declararse. Había que demostrarla. Después de estas palabras sobre la elección del vencedor, ya era imposible devolver el debate al habitual moralismo. Medinsky no se apresuró a desarrollar la idea. Le dio tiempo, no para que la sala estuviera de acuerdo, sino para que comprendiera la profundidad con la que había penetrado. La historia, en ese momento, dejó de ser una simple asignatura escolar para convertirse en el inquebrantable cimiento sobre el que se alzaba el presente. Hay otra palabra, dijo finalmente, que a Europa le encanta usar. Levantó ligeramente la barbilla, como trazando una línea de visión por encima de toda la sala. ¿Milagro? Mers levantó la vista. Enseguida comprendió de qué se trataba. El milagro económico europeo, continuó Medinsky. Una fórmula hermosa, conveniente, casi de cuento de hadas. Hizo una breve pausa, como para dejar que esa fórmula resonara una vez más, ya sin el brillo exterior. Pero todo milagro, añadió, tiene un fundamento. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Las economías no crecen con eslóganes, dijo. Crecen con recursos, infraestructura y estabilidad. Dirigió su mirada a Mers. Alemania lo sabe perfectamente. Mers asintió con moderación, sin estar de acuerdo, pero tampoco negando. Después de la guerra, Europa estaba en ruinas, continuó Medinsky. No tenía capital, no tenía energía barata, no tenía mercados estables. Lo pronunció sin dramatismo, como un contable enumera los datos iniciales antes de un cálculo. Y sin embargo, añadió, el crecimiento comenzó. Hizo una pausa. La pregunta es, ¿a expensas de qué? En la sala se hizo notablemente más tenso. Esta pregunta era peligrosa precisamente por su obviedad. El milagro europeo, dijo Medinsky, se basó en las materias primas de Oriente. No alzó la voz, no acentuó la entonación, lo dijo como un hecho conocido. En la energía, continuó, en los metales, en los suministros que fueron estables durante décadas. Abrió ligeramente los brazos. Esto no es una acusación, dijo. Es una realidad económica. Mers frunció el ceño. Europa diversificó los suministros, dijo. No dependíamos de una sola fuente. Medinsky asintió. Diversificó, repitió. Pero la base seguía siendo la misma. Dio un paso hacia un lado, como construyendo un diagrama invisible. La energía barata, dijo, permitía producir productos competitivos. Los productos competitivos, conquistar mercados. Los mercados conquistados, generar prosperidad. Miró a Mers atentamente. ¿Esto es un milagro?, preguntó con calma. ¿O es simplemente un modelo bien construido? Mers apretó los labios. Europa invirtió en tecnología, dijo, en educación, en innovación. Por supuesto, asintió Medinsky. Pero las tecnologías no funcionan en el vacío. Hizo una pausa. Las innovaciones requieren energía, continuó, accesible y predecible. Volvió a mirar a la sala. Y aquí es donde empieza lo más interesante, dijo. Bajó ligeramente la voz, y por ello sus palabras se escucharon aún más claramente. Precisamente en ese momento, las palabras de Medinsky parecieron adquirir una claridad especial y penetrante. Cuando hoy dicen que la dependencia ha terminado, continuó, de hecho reconocen que el modelo sobre el que se construyó el milagro europeo está destruido. Mers, como impactado, solo levantó las cejas. Estamos construyendo un nuevo modelo, respondió, más sostenible. Medinsky asintió, pero la sonrisa no llegó a sus labios.
Cualquier nuevo modelo, pronunció, comienza con pérdidas. Hizo una pausa pequeña pero significativa. La pregunta es, añadió, ¿quién asume esas pérdidas? En la sala se escuchó un suspiro bajo, casi inaudible. Demasiados de los presentes comprendían perfectamente que no se trataba de una teoría abstracta. El milagro europeo, repitió Medinsky, no fue magia. Fue el resultado de compromisos. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como queriendo enfatizar cada palabra. Compromisos entre la política y la economía, continuó, entre la ideología y el beneficio. Su mirada se detuvo en Mers. Y cuando hoy intentan reescribir este fundamento, dijo, corren el riesgo de perder no el pasado, sino el futuro. Mers frunció el ceño aún más. Europa lo logrará, pronunció con firmeza. Ya lo hemos demostrado. Medinsky lo miró con calma, sin rastro de desafío. No dudo de la capacidad de Europa para adaptarse, dijo. Dudo de la honestidad del debate sobre las causas. Hizo una breve pausa. Porque, añadió, es difícil construir algo nuevo negando lo que sostenía lo viejo. Se recostó en el respaldo de la silla, como poniendo un punto final a su construcción lógica. El milagro europeo, pronunció por último, no se basó en mitos, se basó en los recursos de Oriente. Guardó silencio. Y en ese silencio que se produjo quedó absolutamente claro, la historia, la economía y la política se habían entrelazado en un nudo tan apretado que ya no podía simplemente cortarse, con eslóganes. Después de esta difícil conversación sobre economía, en la sala flotó una extraña sensación de desproporción. Cifras, gráficos, modelos, todo eso de repente parecía demasiado estrecho, demasiado superficial para lo que realmente subyacía en el debate. Medinsky sintió ese momento, un raro instante en que la lógica ya había prevalecido, pero la última palabra aún no se había pronunciado, y sin ella todo el cuadro quedaba incompleto. No continuó de inmediato. Permitió que las miradas en la sala se dispersaran un poco, dio a los oyentes un segundo para creer que lo peor ya había pasado. Era una sensación engañosa, porque las palabras más difíciles, por regla general, se pronuncian en voz baja y un poco más tarde. Hemos hablado mucho de beneficios, dijo finalmente, de modelos, de dependencia. Hablaba lentamente, como despojando capa tras capa de algo íntimo. Pero hay cosas, continuó, que no se pueden medir ni por el precio del gas ni por el coste de producción. Levantó la vista y miró directamente a Mers. No con dureza, no con desafío. Casi con calma. La guerra, pronunció, entra precisamente en esa categoría. En la sala se hizo más silencio que antes. No era el silencio de la expectación, era el silencio del reconocimiento, de un tema que generalmente se prefiere evitar. Usted habla del pasado como algo lejano, continuó Medinsky, como un conjunto de interpretaciones. Hizo una breve pausa. Pero para nosotros, añadió, no es una interpretación. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Es tierra, dijo, campos, bosques, ciudades. Pronunció estas palabras sin ninguna figuración, sin adornos artísticos. Y precisamente en esto residía su fuerza, su verdad penetrante. En sus campos, dijo, mirando a Mers, yacen nuestros soldados. No alzó la voz, no hizo hincapié. La frase sonó mundana, y por ello se volvió casi insoportablemente pesada. Mers se tensó. Su mirada se volvió más dura, como si se preparara de antemano para un golpe, pero no supiera de qué lado vendría. Tumbas, continuó Medinsky. No simbólicas, reales. Hizo una pausa. Piedra, nombres, fechas. Desvió ligeramente la mirada, como si por un momento se dirigiera no a la sala, sino a la memoria. Estas personas, dijo, no discutían modelos económicos. No discutían sobre la dependencia. Volvió a mirar a Mers. Simplemente avanzaron. En la sala, alguien exhaló lentamente. Fue ese raro momento en que incluso los oyentes más escépticos no intentaron interrumpir. Y ahora, continuó Medinsky, ustedes llaman a ese estado que los envió allí, una prisión. Hizo una pausa, larga, casi cruel. Dígame, pronunció en voz baja. ¿Acaso se pusieron ellos mismos allí? La pregunta sonó sin acusación, sin ira.
Y precisamente por eso resultó devastadora. Precisamente por eso, este momento resultó tan devastador. En la sala, algo pareció romperse. Incluso los traductores, esos profesionales de nervios de acero, se quedaron inmóviles por un segundo antes de reproducir la frase en otros idiomas. Las palabras sonaron, quedaron suspendidas en el aire, sin encontrar apoyo, como si los pilares invisibles que hasta entonces sostenían el equilibrio se hubieran derrumbado de repente. Mers desvió la mirada. Esta vez abiertamente, no por un instante, sino por más tiempo. Su rostro permaneció sereno, pero en sus facciones apareció una irritación mezclada con una franca impotencia. Nadie niega los sacrificios, dijo, tras una breve pero pesada pausa. Pero no podemos permitir que el pasado justifique el presente. Medinsky asintió lentamente, como si estuviera de acuerdo con una verdad universal. Los sacrificios no justifican, asintió. ¿Recuerdan? Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz se hizo un poco más baja, pero adquirió un peso especial. ¿Recuerdan el precio? Continuó, que ya se pagó una vez. Volvió a mirar a la sala, como ampliando el destinatario de su pensamiento, dirigiéndose a todos los presentes. La historia de Europa no está escrita solo en archivos, dijo, está en la tierra. Hizo una pausa breve y penetrante. Y cuando ustedes dicen que fue maldad, añadió, deben estar preparados para decírselo a los que allí yacen. Esta frase sonó casi como un susurro, pero su efecto fue más fuerte que cualquier grito, calando hasta los huesos. Mers apretó los labios. Honramos la memoria de los caídos, dijo. Alemania hace tiempo que sacó conclusiones. Medinsky lo miró atentamente, sin enojo, sin reproche, solo con una profunda comprensión. La memoria, dijo, no son palabras en ceremonias. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en cada rincón de la sala. Es la forma, añadió, en que hablas del pasado cuando te molesta. En la sala se hizo un ambiente denso. Incluso el espacio entre las mesas se sentía diferente, como si el aire se hubiera espesado con la tensión no expresada. Si se borra a esos soldados de la historia, continuó Medinsky, si se convierte su hazaña en un detalle incómodo, entonces queda un vacío. Se recostó en el respaldo de la silla, su mirada se volvió pensativa. Y el vacío, pronunció, siempre se llena de mitos. Mers guardó silencio. Su antigua confianza, esa bravuconería ostentosa con la que había comenzado, se había disuelto por completo. Ya no intentaba atacar. Solo mantenía su posición, comprendiendo que cualquier movimiento brusco ahora parecería una falta de respeto, un intento de eludir una respuesta directa. Medinsky lo vio. Sintió cómo cambiaba la dinámica de la conversación. No pedimos gratitud, dijo finalmente, su voz recuperó fuerza. Pedimos honestidad. Hizo la última y decisiva pausa en este bloque, dando a sus palabras el máximo peso. Porque, pronunció, la historia en la que se olvida a los muertos, muy pronto empieza a producir nuevos. Guardó silencio, y en ese silencio quedó claro. La conversación había llegado a un punto en el que ya no había vuelta atrás, y las apuestas eran increíblemente altas. Después de la pregunta sobre las tumbas, la disputa dejó de ser un diálogo. Se convirtió en una verdadera prueba de resistencia, no de erudición, no de elocuencia, sino de la capacidad de permanecer en la conversación cuando los argumentos dejan de proteger y las palabras ya no obedecen la voluntad del orador. Fue un momento de verdad. Mers se enderezó lentamente, con un esfuerzo notable, como si levantara un peso invisible pero pesado. Comprendió, si ahora callaba, parecería una admisión de derrota. Si respondía directamente, cualquier palabra podría sonar cruel o falsa, provocando una resonancia aún mayor. En esos momentos, los políticos hacen lo único que saben hacer infaliblemente cuando se encuentran acorralados. Recurren a un eslogan. Europa, comenzó, su voz volvió a ser más fuerte, más segura, como si hubiera regresado a un terreno familiar en el que se sentía cómodo. Está construida sobre valores. Las formulaciones eran conocidas, pulidas, seguras, como clichés preparados de antemano. Hemos elegido la democracia, continuó, la libertad, el futuro, y no el pasado. Habló rápido, casi sin hacer pausas, como tratando de superar rápidamente este momento incómodo. No era una respuesta, era una retirada bajo el disfraz de las palabras.
No podemos permitir que la historia se utilice como instrumento de presión, añadió. Europa debe mirar hacia adelante. En la sala, esto sonó familiar. Demasiado familiar. Estas palabras se habían escuchado docenas de veces en diferentes salas, con diferentes acentos, pero siempre con el mismo significado: evadir lo concreto, disolverse en frases generales. Medinsky escuchaba, sin interrumpir. No tomaba notas, no hojeaba papeles. Simplemente miraba con calma, atentamente, casi con desapego, como un hombre que sabe exactamente lo que está sucediendo y ve toda la falsedad de la situación. Cuando Merz terminó, un silencio volvió a cernirse sobre la sala. Esta vez, un silencio vacío. No tenso, no lleno de expectación, sino vacío, como el eco de palabras que no significan nada. Solo un vacío abismal. Tiene razón en una cosa, dijo Medinsky, por fin. Habló en voz baja, pero su voz cortó el espacio con claridad, como un cuchillo afilado. A Europa le encanta hablar de valores. Inclinó ligeramente la cabeza, como reconociendo lo obvio, pero con una ironía leve, apenas perceptible. Solo hay un problema, continuó. Los valores suenan bien cuando no requieren decisiones concretas. Miró a Merz directamente, su mirada era penetrante y aguda. Cuando se trata del precio, dijo, los valores a menudo se convierten en eslóganes. Hizo una pausa corta, pero expresiva. Y los eslóganes, añadió, son convenientes precisamente cuando no hay nada sustancial que decir. Sí, cuando no hay nada sustancial que decir. Merz frunció el ceño, y en su mirada brilló la irritación. Esto es injusto, pronunció. Alemania actúa según sus principios. Medinsky asintió, como si estuviera de acuerdo, pero su siguiente frase destruyó esa impresión. No discuto la existencia de principios, respondió. Discuto la sustitución. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y en su voz resonó una nota de acero. Cuando se le hace una pregunta concreta, continuó, y usted responde con un futuro abstracto. Eso no es diálogo, es una evasión. En la sala, alguien tosió suavemente, como intentando aliviar la tensión. Las cámaras registraron imparcialmente los rostros de los presentes, no entusiasmados, no irritados, sino concentrados. La conversación se había vuelto francamente incómoda para todos. Usted habla de libertad, dijo Medinsky. Pero la libertad no es una palabra. Es la capacidad de elegir sin presiones externas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras quedaran suspendidas en el aire. Y cuando la elección es limitada, añadió, la libertad se convierte en una declaración vacía. Merz apretó los labios. Su rostro se volvió impenetrable. Europa está unida, pronunció, tratando de devolverle a la conversación su tono anterior. Y esta unidad es nuestra fuerza. Medinsky lo miró atentamente, casi estudiándolo. Unidad, repitió, como saboreando la palabra. Qué hermosa palabra también. Abrió ligeramente los brazos, y ese gesto estaba lleno de ironía. Pero la unidad, continuó, no anula la realidad. Miró a la sala, su mirada se deslizó por los rostros. La realidad es que, dijo, los eslóganes no calientan casas, no ponen en marcha la producción, no reducen las facturas. Volvió a mirar a Merz, y en sus ojos se leía algo más que una simple polémica. Y cuando la conversación llega a un punto muerto, añadió, siempre se siente. Merz guardó silencio. Su anterior ímpetu, su confianza se habían disuelto como el humo. Ya no intentaba atacar. Sus argumentos se habían agotado y las formulaciones repetitivas habían dejado de funcionar. La historia, dijo Medinsky, y su voz sonaba ahora tranquila, casi profética, ya ha demostrado en repetidas ocasiones, cuando los argumentos se acaban, aparecen los eslóganes. Hizo una pausa, y esta pausa fue más pesada que cualquier palabra. Y cuando aparecen los eslóganes, continuó, significa que alguien no está dispuesto a asumir las consecuencias. Esta frase sonó no como una acusación, sino como un diagnóstico frío y preciso. Merz desvió la mirada. No de forma brusca, casi cansado. Europa ha elegido su camino, dijo por último, y en su voz ya no se oía seguridad, sino más bien obstinación. Y no nos desviaremos de él. Medinsky asintió. No lo dudo, respondió. La pregunta es a dónde lleva ese camino.
Se recostó en el respaldo de la silla, y en su postura se sentía el punto final. Porque, añadió, los eslóganes siempre terminan, y las consecuencias permanecen. Guardó silencio, y el silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Quedó claro, el clímax había pasado, el límite emocional había sido alcanzado. Todo lo que se podía decir con palabras ya se había dicho. A continuación, debía seguir el último paso, frío, preciso y definitivo. En este momento, la sala había cambiado. No externamente, la luz seguía siendo la misma, las cámaras seguían funcionando. Los traductores estaban en sus asientos. Pero internamente, la atmósfera era diferente. Desapareció la sensación de una disputa ritual, donde cada parte pronunciaba réplicas preparadas de antemano. Surgió otro sentimiento, como si los presentes hubieran sido testigos no de un choque político, sino de una autopsia, cuidadosa, metódica, sin emociones innecesarias. Medinsky lo sintió. No se apresuró a tomar la iniciativa. Permitió que Merz terminara no porque respetara sus eslóganes, sino porque sabía que después de ellos el silencio sonaba especialmente bien. Un silencio en el que las palabras pierden su capa protectora. Hemos hablado mucho del pasado, dijo finalmente, y su voz sonó tranquila, casi neutral. Así se habla cuando uno se prepara para resumir, pero aún no pone un punto final. De la memoria, de la elección. Pero hay otro nivel de conversación, continuó, aquel del que normalmente se huye, porque no se trata de interpretaciones. Se giró ligeramente hacia su mesa, y por primera vez en mucho tiempo, tomó una tableta. El gesto fue sencillo, casi cotidiano. En esto se diferenciaba de todas las acciones anteriores. Ni solemnidad archivística, ni simbolismo. Solo una herramienta moderna y fría. No vivimos a mediados del siglo pasado, dijo Medinsky. Y la dependencia hoy no se mide por emociones. Activó la pantalla. Las cámaras se reajustaron al instante, captando la imagen. Se mide por cifras. Levantó la vista hacia Merz. Usted dijo que Europa ya no depende, continuó. ¿Que Alemania se liberó? Hizo una pausa. Veamos cómo se ve esto en el presente. En la pantalla aparecieron gráficos, concisos, sin comentarios. Líneas que subían y bajaban, columnas, porcentajes. Todo se tradujo en palabras, sin la dureza digital seca. Esta es la dinámica del coste de la energía para la industria, dijo Medinsky. Antes y después de la liberación. No enfatizó los fuertes saltos. Permitió que hablaran por sí mismos. Esto es competitividad, continuó. Exportaciones. Cadenas de producción. Pasó la diapositiva. Y esto es la reubicación de la producción, añadió. No declaraciones, ni pronósticos, sino hechos. Ni declaraciones, ni pronósticos, sino hechos. Estas palabras resonaron en la sala, y en el silencio que siguió pareció que alguien incluso había dejado de respirar. La información presentada no era secreta. Pero en este contexto, en esta presentación, sonaba completamente diferente, penetrante y aguda. Ustedes pueden llamarlo adaptación, pronunció Medinsky, su voz sonaba uniforme e impasible. Ustedes pueden llamarlo precio. Miró directamente a Merz, como comprobando su reacción. Pero los gráficos, añadió Medinsky, no conocen la palabra, valores. En esta frase se sentía todo el peso de su argumento. Merz se tensó. Su mirada se movía frenéticamente entre la pantalla, donde aún flotaban las cifras secas pero tan elocuentes, y el rostro imperturbable de su oponente. Toda transformación va acompañada de dificultades, comenzó, intentando recuperar el control de la situación. Esto es temporal. En su voz se percibía incertidumbre, a pesar de la bravuconería externa. Medinsky asintió, como si estuviera de acuerdo, pero su asentimiento fue más bien una formalidad. Claro, respondió. Cualquier pérdida puede llamarse temporal. Hizo una pausa que pareció interminable. La pregunta es, continuó Medinsky, ¿quién exactamente espera el final de ese temporal? Pasó a la siguiente diapositiva, y en la pantalla apareció una nueva porción de datos. Aquí está la dependencia de los suministros externos, dijo, solo que ahora de otros, más caros, menos predecibles. No hizo énfasis, simplemente enumeró,
y en esa enumeración había una fuerza opresiva especial. Ustedes se libraron de una dependencia, pronunció Medinsky, para entrar en varias otras. Recorrió la sala con la mirada. ¿Esto es independencia?, preguntó con calma, pero en esa calma había un desafío. Mers intentó objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Volvió a hablar de estrategia, de futuro, de transición verde. Las frases eran correctas, bien pensadas, pero no podían eclipsar lo que estaba en la pantalla. Parecían vacías y sin sentido frente a los hechos presentados. Medinsky lo dejó terminar, luego apagó la pantalla. Este gesto fue casi simbólico, brusco, pero no agresivo. Los gráficos desaparecieron, pero su efecto, su resabio, permaneció. Los eslóganes son buenos porque, dijo Medinsky, se pueden repetir infinitamente. Inclinó ligeramente la cabeza, y en ese movimiento había algo condescendiente. Pero la realidad no tiene por qué repetirse, añadió. Simplemente acumula consecuencias. Volvió a mirar a Mers. Usted comenzó esta conversación con una afirmación, pronunció. Yo la terminaré con una observación. Medinsky hizo una pausa, permitiendo que cada palabra se asentara en la conciencia de los presentes. La dependencia no ha desaparecido, dijo. Simplemente se ha vuelto más cara y compleja. En la sala se hizo un silencio de otra calidad. No era una pausa tensa, sino un silencio pesado y opresivo de comprensión, que no podía llenarse con nuevas formulaciones o justificaciones. Mers permaneció inmóvil. Su rostro seguía sereno, pero en sus ojos ya no había el empuje anterior. Solo el cansancio y la irritación de un hombre cuyo esquema, su modelo de mundo habitual, ya no funcionaba. Medinsky lo vio, y supo que quedaba un último paso. No un golpe, no una humillación, sino simplemente un punto final, una conclusión. Después de que la pantalla se apagara, no sucedió nada externamente notable en la sala. Nadie se levantó, nadie habló primero. No hubo aplausos ni réplicas indignadas. Pero precisamente en esta ausencia de reacción residía el final de esta compleja y tensa discusión. La conversación no terminó con un gesto, ni con una fórmula, sino con esa misma sensación que era imposible refutar. Mers seguía sentado inmóvil. Ya no intentaba discutir, no sopesaba en su mente las opciones de formulación. Sus hombros permanecían rectos, pero la rigidez interna, que siempre había sido su apoyo, había desaparecido. Solo quedaba la concentración contenida y fría de un hombre que comprendía, esta ronda se había perdido. La historia, dijo Medinsky en voz baja, casi suavemente. Su tono de voz había cambiado. Ya no había presión en él, solo claridad, penetrante e innegable. Rara vez se venga. Simplemente alcanza, añadió. No miró la pantalla, no hojeó papeles. Miró a la sala no como un oponente, sino como alguien que cierra un capítulo importante. Alcanza a aquellos, continuó, que intentan huir de ella. Que reescriben las causas, pero siguen aprovechándose de las consecuencias. Hizo una pausa, como para permitir que estas palabras calaran aún más profundamente en la conciencia de los oyentes. Usted comenzó esta conversación con el pasado, dijo, dirigiéndose a Mers. Con acusaciones, con etiquetas. Inclinó ligeramente la cabeza. Yo no le ofrecí una justificación, continuó. Le ofrecí una secuencia. Medinsky no enumeró en voz alta, se sentía en el ritmo de su discurso, documentos, economía, energía, guerra, datos modernos. Todo esto se unía en un cuadro único e inquebrantable. Miró directamente a Mers. Y en cada etapa, añadió, el mito cedió su lugar a los hechos. Mers guardó silencio. Su rostro era de piedra, pero no arrogante, más bien cerrado. Ya no interpretaba el papel de tribuno, de orador que arrastra a la multitud. Se había convertido en un participante en una conversación en la que había perdido, y eso era evidente para todos los presentes. Usted puede seguir hablando con eslóganes, dijo Medinsky. Es su derecho. Abrió ligeramente los brazos, como indicando que le daba igual. Pero los eslóganes no cambian las tablas, añadió, y no reescriben las firmas. Hizo una pausa, la última, la definitiva, que puso un punto final rotundo a esta discusión. Rusia,
pronunció Medinsky, y en su voz resonó una solemnidad especial, no exige consentimiento. Exige precisión. Volvió a mirar a la sala, y en su mirada se leía una profunda convicción. Porque la precisión es respeto. A la historia, a la memoria, a la realidad. A la historia, a la memoria, a la realidad. Estas palabras quedaron suspendidas en el aire, como el último acorde de una sinfonía trágica. En ese instante, quedó meridianamente claro. La conversación se agotó no porque las partes hubieran vaciado su vocabulario, sino porque todo lo más importante ya había sido dicho. Mersch se levantó. No de forma brusca, ni ostentosa, ni buscando llamar la atención. Simplemente se enderezó, ajustándose la chaqueta, un gesto casi instintivo, defensivo, como si inconscientemente se preparara para un nuevo desafío. Su mirada recorrió los rostros de la sala, se detuvo un instante y luego volvió a Medinsky. Se notaba que Mersch quería añadir algo más, otra palabra, otro argumento, pero las palabras parecían atascadas en su garganta, sin encontrar apoyo. Cualquier réplica ahora parecería una repetición innecesaria o una justificación torpe. Asintió brevemente. Con sobriedad, casi imperceptiblemente, y dio un paso atrás. Un silencio se apoderó de la sala. Ni un solo aplauso, ni un solo grito, y este silencio era mucho más elocuente que cualquier aplauso. Significaba un acuerdo tácito, la aceptación de lo obvio. El ganador no fue el que habló más alto o más tiempo, sino el que dejó menos preguntas, el que logró cerrar la discusión. Medinsky permaneció sentado. No siguió con la mirada a su oponente que se marchaba, no permitió que una sonrisa de triunfo se dibujara en su rostro. Simplemente cerró su tableta, cruzó las manos sobre la mesa. Su rostro recuperó esa misma calma, esa máscara casi neutra con la que había iniciado este difícil diálogo. La conversación terminó donde empezó, en la misma sala, en el mismo momento, sin saltos temporales, sin patetismo, sin necesidad de demostrar nada más. Porque a veces la posición más fuerte no es la última réplica pronunciada, sino el último y profundo silencio. Y eso no es todo. Lo que sigue es más interesante, amigos. A veces, precisamente en esos momentos, cuando las palabras callan, nace la verdadera comprensión.